Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Robert Bruno de aquí desde Lima, Perú, para continuar el taller que nos habla de las sabidurías antiguas y la sabiduría actual del propósito de vida. El Ikigai en Japón, que trata de una sabiduría antigua japonesa para encontrar el propósito de nuestras vidas. El Dharma hace lo mismo. El Suma Causa y desde Cusco, Perú, hace lo mismo, sabiduría antigua inca que se nos enseñaba la élite. Y el propósito de vida, la realización personal, es lo que los especialistas actuales en psicología, coaching, PNL, inteligencia emocional, cualquier asesor te trata de ayudar en esto. De esto es lo que estamos hablando desde el anterior taller. Empecemos. En el anterior taller hablamos de qué es esto. Un proceso de ir descubriendo el sentido y el propósito de nuestras vidas. Recordemos esto bien. Todo esto es ir descubriendo el sentido y el propósito de nuestras vidas. Llamado en cada cultura, en cada vertiente, en cada sociedad de una distinta manera, pero es este mismo tema. Hablamos que es la mayor aventura de tu vida porque implica interiorizar en lo más profundo de nosotros mismos. Los cambios se dan desde adentro hacia afuera. Cuando cambiamos nuestra forma de ver la vida, de actuar para con la vida, las cosas externas cambian, nuestras actitudes cambian, la forma en que vemos la vida cambia, la forma en que actuamos ante los hechos de la vida cambia, por lo tanto las consecuencias cambian. Cambiamos por dentro, cambia lo de afuera, señores. Eso lo sabe la psicología, el coach y todos los especialistas actuales. Ya lo sabemos desde inteligencia emocional. La mayor aventura de tu vida y el primer paso para cambiar esto es que tenemos que entender que es un trabajo interno. Punto 2. Se le conoce antiguamente como el camino del iniciado. Bien, antiguamente se le conocía como el camino del iniciado, el camino del héroe. Es el camino que tú construyes. Bien, todo esto lo hemos hablado en el anterior video, dejaré los enlaces. Es el camino que tú construyes, que te queda bien claro. No es que hay un pizarrón divino escrito, que un Dios o cierto ser divino te lo puso ahí y eso va a ser así. O porque tu vida estuvo mal, porque tus padres te trataron mal. Nada está escrito, señores. Tú lo creas y tú lo creas de acuerdo a cómo estás adentro de ti. Entonces tú creas el camino del guerrero, el camino del iniciado, el camino del héroe. Segundo detalle, es la mayor aventura de tu vida, es un trabajo interno, es un camino que tú mismo construyes. Segundo, es un camino de informarte, de tomar información para formarte, informarte. Bien, tomar información para formarte. Pero como dice la analogía, tienes que dejar de ser oveja. Eso quiere decir que como cordero recibamos la información porque es un especialista, porque es un científico y decimos amén, eso es verdad porque lo dice un científico. No, lo tomamos, lo probamos, si es posible obviamente, y así decidimos si es una verdad que nos sirve o no. Esa es la forma correcta de un iniciado. Probarlo. Como dice el cuento de la taza de té, una enseñanza. Tiene que estar la taza de té vacía, porque si la taza está llena no puede recibir cosas nuevas. Y esta analogía se refiere al prejuicio. Si nosotros recibimos información desde los prejuicios, o sea, todo lo que aprendimos antes y que contradice quizás en algún caso a lo que estamos recibiendo ahora, pues lo rechazamos de antemano sin siquiera haberlo probado. Esa es una, digamos así, actitud de prejuicio. Y eso es lo que trata de alertarnos esta enseñanza antigua, este cuento antiguo de la taza de té. El iniciado tiene que recibir toda la información que pueda para informarse y desde el no prejuicio, sin prejuicio, probarlo y ver si le sirve, es para él. Es una verdad que es para él. Y si no, a la basura. Pero si de antemano lo rechaza, se cierra a las posibilidades de la vida. Bien, entonces todo esto lo hablamos en el anterior capítulo, en el anterior video, y ahora vamos a continuar con el observador, que es la base, el siguiente punto que tenemos que tratar, la base que sabe la psicología, el coach, el PNL, la inteligencia emocional. Las antiguas sabidurías le llamaban espíritu.
Bien, Carl Jung le llamaba el inconsciente. Varios autores y vertientes de la psicología también lo consideran el inconsciente, el subconsciente, etc. Los nombres son lo de menos, pero hablamos de este nivel profundo de conciencia. Voy a usar mucho la palabra conciencia o espíritu para definir este observador. Ya lo vamos a explicar. Para explicar el observador, su importancia, vamos a iniciar con el cuerpo. Vemos dos personajes con esta explicación muy simple para que entiendan la importancia de lo que es el observador y cómo usarlo, cómo beneficiarnos de ello, por qué es tan importante, dónde está, qué es eso del observador. Bien, entonces vemos dos personajes ahí muy conocidos. Uno es un orador que no tiene ni brazos ni piernas, el señor Nick, muy conocido, y este otro a la derecha, un guitarrista sin brazos, quizás no muy conocido, pero también da conferencias, pero es guitarrista profesional, señores, con los pies. El señor Mark. Es increíble que ambos sean personas exitosas. Ya veremos por qué hago esto de entre comillas exitosas. Son personas exitosas, señores, y no tienen brazos y no tienen piernas, en un caso. Yo entonces hago la pregunta para continuar esta explicación. Si por alguna razón de la vida, pongámonos una persona que está totalmente con todos sus, digamos así, miembros completos, no como el caso de estas personas, pierde por un accidente, yo pierdo un dedo. ¿Dejo de ser la persona que soy por eso? ¿Dejo perder todas mis capacidades y potencialidades? Pues no, por un dedo, probablemente sea algo un poco traumático, pero no. Si pierdo por desgracia un brazo, probablemente sea algo traumático, pero no pierdo mi potencial, todo lo que yo puedo ser y quiero ser y puedo entregar. Y así sucesivamente. Tenemos el ejemplo más dramático: 2 brazos y 2 piernas perdidas, en este caso de nacimiento, pero no las tiene. O esta otra persona sin 2 brazos. Y sin embargo son personas exitosas. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no define lo que somos. Bien, puedo perder un dedo, una mano, un brazo, 2 brazos, 2 piernas, pero que eso quiere decir que en mi cuerpo no está mi potencial, no está lo que yo soy, porque por más que pierdo partes de mí, no dejo de ser todo lo que puedo ser. Bien, señores, entonces el cuerpo no guarda todo lo que yo puedo ser. Esto es parte de la explicación para entender lo que es el observador. El cuerpo, concluyamos esta parte diciendo que el cuerpo no guarda, no tiene, no es lo que somos realmente, todo el potencial que podemos ser. Bien, no guarda esa esencia nuestra, ese poder nuestro, esas potencialidades nuestras. Por más que perdamos miembros, casos extremos como estos ejemplos, pues podemos seguir expresando todo nuestro potencial. En el cuerpo no está nuestra esencia. Así lo terminamos. En el cuerpo no está nuestra esencia. Acá tenemos otros ejemplos. La señorita Jane Breaker, la señorita Sully, también exitosísima. Vean sus casos en internet. Y ahora concluimos diciendo pues que en el cuerpo no está nuestra esencia, nuestro ser, nuestra potencialidad. Bien, y ahí tenemos los ejemplos. Podemos perder mucha parte de nuestros cuerpos, pero toda nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestra potencialidad no depende de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en nuestro cuerpo no está nuestra esencia, nuestro ser, nuestra potencialidad. Bien, entonces hasta ahí la primera parte de la explicación. Vamos a pasar a otro punto: mente, mi mente. Muchos decimos, ya sabemos, ahora bien claro nos ha quedado que en nuestra potencialidad, nuestro ser no está en nuestro cuerpo, porque perdemos parte de nuestro cuerpo, seguimos teniendo toda esa potencialidad, ¿verdad? Ahora pasemos a la mente, porque muchos creemos que en nuestra mente está toda nuestra potencialidad. Ahí tenemos 3 casos: el señor Kim Peek, Alonso Clemons y Temple Grandin. Estas 3 personas sufren problemas serios mentales. En 2 casos, en un caso por accidentes, el señor Alonso Clemons, y en los demás por cuestiones de nacimiento, retrasos de nacimiento. Bien, como ven, el señor Kim Peek tiene una memoria increíble y manejo de números increíble, es un genio. Sin embargo, sufrió un daño terrible en el cerebelo y el cuerpo calloso.
por eso tiene un grado de autismo tremendo. En él se basó la película Rayman, búsquenla, con Tom Cruise y no me acuerdo del otro actor, pero bueno, Rayman, búsquenlo, de él se basó esta película. Este señor, después de haber sufrido este daño en el cerebelo, en el cuerpo calloso, limitando sus potencialidad de relacionarse con la gente, tiene ese tremendo don del manejo de su memoria para grabarse miles de libros y un manejo de números increíbles. Esto hizo que se pudiera expresar al mundo de alguna manera. Esta otra persona, el señor Alonso, pues sufrió un accidente y también quedó con una gran lesión cerebral de niño, una terrible lesión, y lo que lo volvió también con cierto grado de autismo. Bien, lo que ocurre es que esta persona pues no se puede comunicar por el mismo grado de autismo que tiene, no se puede comunicar normalmente con las personas. Pero ¿qué pasa? Su esencia, su potencialidad la puede demostrar dibujando o creando obras de arte con sus manos, sus esculturas. Bien, ¿qué pasa? Él ve un objeto una sola vez por un segundo, inmediatamente puede hacer la escultura con exactitud por solo haberlo visto 1 o 2 segundos, la imagen, la foto o el objeto en persona, bien, directamente. Y a pesar de su limitación mental puede expresar lo que es. Y lo mismo ocurre con la señora Temple. Es autista en un grado bastante alto, pero como ven llegó a ser profesora de la Universidad Estatal, y a pesar de ese autismo, ella por el amor a los animales decidió estudiar una profesión dirigida a los animales, bien, para ayudarlos a pesar de su grado de autismo severo. Vean ustedes, búsquenlo en internet. Y a pesar de estas fallas físicas y mentales, su potencialidad encontró un camino de expresión. Bien, vayamos a un ejemplo extremo para terminar el ejemplo de la mente. Todavía no llego a la conclusión a dónde quiero llegar con todo esto. Hemisferectomía. El señor Wilbur Penfield, doctor, considerado el mayor epileptólogo, que quiere decir que se dedicaba a estudiar lo que viene a ser la epilepsia. Bien, estos ataques físicos que sufren muchas personas. Más o menos en los 20, 30, como ven ahí, en los 50, posteriormente en sus estudios, él quiso demostrar, una de las cosas que quiso demostrar en sus estudios, porque él se dedicaba directamente al cerebro mediante las lobotomías, cosa que actualmente ya no se trabaja de esa manera como él los hacía, porque son trabajos directos con pinzas en los ojos o en determinadas zonas que ya no se practican así como tal. Bien, entonces, ¿qué? En sus estudios intentó él demostrar lo siguiente, señores, esto es sorprendente. Él quería demostrar lo que la mayoría de nosotros pensamos, que en el cerebro, en este procesador de aquí, en esta mente, está nuestra esencia, nuestra conciencia, lo que ya dijimos que en el cuerpo no está. Bien, él trataba de demostrar mediante sus estudios que sus experiencias reales con pacientes con problemas del cerebro, pues que la conciencia, nuestro ser, nuestra esencia estaba en la mente. ¿Qué pasó? Pues estudiando las epilepsias se dio cuenta que la epilepsia venía a ser, ustedes saben que el cerebro funciona por pulsos eléctricos ordenados, ¿bien? ¿Qué pasó? Pues que descubrió que la epilepsia era una zona del cerebro en que los pulsos eléctricos se volvían caóticos, desordenados e intensos, una tormenta eléctrica, vamos a decirlo así. Bien, y en determinadas zonas del cerebro descubrió que se ocurrían este caos eléctrico y esto originaba pues las epilepsias. Entonces descubrió que al extirpar zonas del cerebro, esas zonas que tenían esas tormentas eléctricas, esos pulsos eléctricos caóticos, los extirpaba y la persona se curaba de la epilepsia. Es así que fue considerado el mayor epileptólogo por este descubrimiento. Ocurrió que mucho después en sus estudios se cruzó con una niña adolescente norteamericana de 16, 15 años que sufría una epilepsia muy severa y había sido diagnosticada que probablemente en una de las siguientes epilepsias iba a morir
porque eran muy severas, provocaban ataques realmente corporales, del corazón, de respiración, y estaba pues en una situación muy seria. El doctor hizo sus estudios, a la petición de la familia y la misma niña en la desesperación, dijo que quería pasar por los procedimientos del doctor Wilber. Y el doctor Wilber lo que encontró fue que medio cerebro de ella, hablamos de todo un hemisferio cerebral, sufría de estas tormentas eléctricas, este caos eléctrico. Y el doctor Wilber se dio cuenta que lo único que podía hacer él, con lo que él sabía, era retirar medio hemisferio para que le deje de ocurrir esta epilepsia. Pero nunca se había hecho, para empezar. Segundo, no se sabía si realmente esta niña se iba a recuperar o pues iba a poder morir, porque no se sabía si alguien podía vivir sin medio cerebro. Y menos se iba a saber si es que esto le iba a curar de epilepsia, pero aún así la familia y la propia paciente aceptó. Se hizo la prueba, se hizo el examen, se hizo la cirugía, se extirpó el hemisferio, por eso se llama hemisferectomía, y la niña pasó unos cuantos años de recuperación. No pudo recuperar movimientos de mitad de cuerpo porque es normal, ya no tiene medio hemisferio, pero después de esos años, creo que 2-3 años de recuperación, pudo volver a hablar, pudo volver a escribir, pudo volver a hacer todo lo que hacía. Y lo más asombroso para el doctor fue que volvió a ser la misma persona. Cuando despertó de la operación, pues no podía recordar cosas, era como una computadora sin información, una PC, una lacto sin información. No era esa persona. Se fue recuperando y lo asombroso fue que volvió a ser en esencia la misma persona. Ya no tenía medio hemisferio y volvió a ser, después de su proceso de recuperación, la misma persona. Si bien medio cuerpo no podía funcionar bien, pero su carácter, su esencia, su forma de enfrentar la vida, su poder, su energía hacia la vida, su forma de observar la vida era la misma. Su esencia seguía siendo la misma. Fue una sorpresa para el doctor Wilber, creyó que era una simple casualidad y siguió haciendo esto para 2 casos, 3 casos, 4, 5, hasta 6 casos posteriores, y descubrió, oh sorpresa, que acababa de demostrar lo contrario a lo que él quería demostrar. Él quería demostrar que la conciencia estaba en el cerebro, en la mente, pero después de esos sucesivos casos similares a descubrió que las personas se recuperaban y volvían a ser la misma, sin zonas del cerebro, sin pedazos del cerebro. Por lo tanto, el doctor llegó a la conclusión de que la conciencia, tu esencia, esa energía con la que observamos y vemos la vida, no está en el cerebro, en la mente. Llegó a esta conclusión que era todo lo contrario a lo que él pretendía encontrar. Él pretendía encontrar algún lugar, alguna zona o todo el cerebro, demostrar que la conciencia estaba ahí. Pero a la raíz de estos descubrimientos se dio cuenta que no. Quitamos parte del cerebro y la conciencia seguía ahí. Tu esencia, tu forma de observar la vida seguía ahí. Las personas se recuperaban, y volvían a ser las mismas. Entonces concluimos este punto diciendo que en la mente tampoco está tu esencia, tu conciencia. Bien, repito, el observador lo hemos hablado con precisión en un video de 1 hora y algo que vamos a compartir en el enlace en los detalles de este video. Bien, entonces para terminar, en el cuerpo no está tu esencia, tu observador. En el cuerpo no está tu ser. En la mente acaba de demostrar esta persona y estos ejemplos de personas con limitaciones importantes o accidentes importantes en el cerebro, mente, que no está tampoco, en la mente tampoco está tu ser, tu esencia, tu conciencia. En el cuerpo no está tu conciencia, en el ser no está tu conciencia, en el cerebro, en la mente no está tu conciencia, en el cuerpo no está tu conciencia, en la mente no está tu conciencia. Entonces, ¿en dónde está? La pregunta es, entonces, ¿en dónde está? Si tu conciencia no está en el cuerpo, si tu conciencia no está en la mente, entonces, ¿en dónde está? Está en el tercer ítem. Y ese tercer ítem se llama el observador. Antiguamente se le llamaba espíritu, llámenlo como quieran, inconsciente, llámenlo conciencia, llámenlo el ser interior, llámenlo como quieran, señores. Pero ustedes no son el cuerpo, ustedes no son la mente, ustedes son un tercer área de su propia existencia que se llama espíritu.
y tú. Si quieren observador, si quieren inconsciente, etc, etc, etc. Ese eres tú. El observador es el espíritu, el observador. Bien, entonces repito, detalles más del observador. Acá está fundamentación desde el coach ontológico, fundamentación desde la espiritualidad de distintas culturas explicado. Todo esto está en el video de 1 hora que dejaré el enlace. Entonces, tú eres el espíritu, el observador, explicado aquí, explicado en el video de 1 hora. Y por ahora lo dejamos, señores, ahí. El observador eres tú. Realmente no eres tu cuerpo, realmente no eres tu mente. El observador es el espíritu. Ya hablaremos con precisión qué es el observador en ese vídeo de 1 hora que dejo el enlace. Les dejo esta imagen para continuar. Ahí está Iron Man, que les explicaré por qué pongo Iron Man detrás de esta imagen. Cuerpo, mente y espíritu. Una trinidad. No por gusto he puesto esa imagen, este triángulo. Emociones las interconectan bidireccionalmente, señores. Somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. En tu cuerpo no está tu esencia, tu ser. Puedes perder partes y no pierdes tu esencia, tu ser. En tu mente puedes perder partes, capacidades y no pierdes tu esencia, tu ser. Por lo tanto, tu esencia, tu ser no está en tu cuerpo, no está en tu mente. Está en un tercer ítem que antiguamente, y a mí me agrada decirlo así, yo lo he elegido, pónganle el nombre que quieran. Yo le digo espíritu. La ciencia le llama inconsciente, el observador de segundo nivel le dice el coaching ontológico, la física cuántica le dice el observador, así como lo escuchan, y todo esto lo encontrarán detallado en el video del observador. Entonces ya llegamos a este ítem. Es la gran aventura de tu vida, el camino que tú tienes que crear, es el camino del héroe, del iniciado. No seas oveja, recibe la información, pruébala sin prejuicios, pruébala para que puedas escogerla. Y tú no eres cuerpo, tú no eres mente, tu esencia, tu ser, tu empuje, el que maneja el traje de Iron Man no es la armadura, no es la computadora, el Jarvis, la computadora que maneja la armadura, sino el que elige y que manda a esos dos es el que está dentro. En este caso Tony Stark maneja la computadora y la computadora también, y también maneja la armadura, el cuerpo. Tú eres el espíritu, tú manejas la computadora y manejas la armadura. Tú eres cuerpo, mente y espíritu. Por esta vez lo dejamos ahí, señores. Tenemos ya como 5 ítems que estamos avanzando para entender el propósito, el sentido de vida, el ikigai, como lo dicen los japoneses, el dharma o el summa causa, y como dicen en el imperio inca, bien, el buen vivir, la felicidad, el éxito, la realización personal, la trascendencia. Todo esto tiene que ver, estos son pasos básicos que tenemos que entender para hallar estas en nuestro propósito de vida de cada uno. Por esta ocasión lo dejamos ahí, señores. Buenas noches para todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estén. Les agradece Robert Bruno de Lima, Perú. Si les gusta esto, un like, compártanlo y nos vemos hasta el próximo vídeo. Buenas noches.